Todavía la reunión no terminó, algo grande va a pasar en esta noche. Amén. Yo le invito a abrir su Biblia, amén, en Isaías, capítulo 55. Isaías 55, iglesia, cuando lo tiene, mis amén. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor, amén, por la vida de los pastores María y Juan, por esta oportunidad, por esta honra, amén. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Y al pueblo del Señor, cuando dicen amén. ¿La encontró, iglesia? Isaías 55, versículo 1. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Cierre sus ojos, iglesia, vamos a orar, amén, por esta palabra. Padre Santo, Padre amado, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu eterno amor, por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque la palabra, Señor, que hemos leído no va a caer, Señor, vacía, sino que va a llegar, sino que tú vas a fluir, sino que tú vas a hablar. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú arrancando, Señor, toda ignorancia, toda distracción, que sea tu Santo Espíritu perfeccionando los pensamientos, los corazones, que seas tú, Rey de Gloria, Señor, entrando a través de esta palabra, Señor, con doble filo hasta lo más profundo de los tuétanos, que sea tu presencia, que seas tú hablando, que seas tú en medio de todo, Señor, y no el hombre, ni la mujer, ni la sabiduría humana, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. La palabra decía misericordia gratuita para todos. Amén. Yo le decía al Señor, ¿qué palabra tiene para este pueblo? No, porque siempre hay que pedirle al Señor que Él le dé una palabra. Nosotros no tenemos que buscar una palabra propia. Muchas veces nosotros queremos buscar el versículo más bonito, que más nos ministra, el versículo que más entendemos, pero no es así, diga no. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que darte la palabra justa y necesaria que Él quiere para tu vida, porque muchas veces no tenemos la palabra de la Biblia porque queremos leer lo que nosotros queremos, buscamos la página, leemos así nomás, pero no es así. Antes de abrir la palabra del Señor hay que orar, hay que clamar, y es aquí que yo he clamado, yo he orado, he pedido al Señor que hable a su pueblo, ¿no? Porque dice su palabra que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está. Así que en esta noche el Señor me trajo esta palabra, porque el Señor está en medio de este lugar. ¿Cuánto dicen amén? Él se ha movido en la alabanza de su pueblo, en la adoración, y en esta palabra el Señor quiere decirte, en el versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Tremenda palabra el Señor me ministraba, porque muchas veces a nosotros cuántas cosas nos hace falta, ¿no? Tal vez siendo joven, niño, grande, adulto, muchas veces oramos al Señor pidiéndole, ¿no?, que no tenemos, que no me alcanza. Ah, Señor, ¿para qué voy a ir a la iglesia si no tengo? Yo no sé, Señor. Pero acá dice su palabra, que a todos los sedientos, a todos los necesitados, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Y este lugar es un lugar donde corren esas aguas. ¿Por qué? Porque el agua representa al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen eso? Entonces el Señor en esta noche te quiere decir que no hace falta que tengas dinero o no, que no hace falta si tienes para comer, para beber. Tal vez estamos en los tiempos, ¿no? En los tiempos finales donde muchas veces hay mucha necesidad, no alcanza. ¿Cuántas cosas? Que el Espíritu Santo me ministraba a leer esta palabra, que muchas veces somos incrédulos, no creemos, le negamos al Señor. Muchas veces decimos venir a la casa del Señor gozoso, pero por dentro después nos vamos quejando. Llegamos a nuestra casa, empezamos a gritar, empezamos mal, vivimos la verdadera realidad que nosotros mismos nos enmascaramos, decimos que lo tenemos todo con Cristo y después estamos renegando que no, que nos quejamos, Señor, no tengo nada. Pero el Señor en esta noche te quiere decirte, te habla esta palabra para que comiences a caminar y decir que tú lo tienes todo. A pesar que tengas dinero o no, el Señor te dice, come y bebe porque largo camino te espera, así como le dijo a Elías, así como el Señor le dijo al profeta Elías, así el Señor quiere decirte a ti, así el Señor quiere llenarte en esta noche con lo que te hace falta. ¿Por qué? Porque dice la palabra a todos los sedientos, no dice a uno, no dice a dos, no dice a tres, sino a todos. Y si dice a todos, entonces porque todos los que estamos aquí todos vamos a ser llenos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar sedientos por su presencia. No tenemos que cansarnos de alabarlo, de orar, de buscarlo, de ir a la iglesia. Porque por algo el Señor pone esa hambre, ese querer, no de adorar, de buscarle, de servirle. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darte todo lo que a ti te hace falta. El proceso es momentáneo, no es para siempre. El Señor dice su palabra que no pone carga más pesada que tú no puedas llevar. Así que en esta noche el Señor quiere darte de esa agua, el Señor quiere darte de beber. ¿Por qué? Porque dice en su palabra que Jesús es la fuente de agua, es la fuente que Él te da agua y nunca más te da sed. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en nuestro hogar tenemos sed, tenemos hambre y cocinamos y comemos, y muchas veces eso es lo que el Señor quiere que hagamos en lo espiritual, comer la palabra. La palabra en lo espiritual representa el pan. Entonces este es el pan de vida. Entonces nosotros tenemos que empezar a comer la palabra del Señor. Nosotros tenemos que empezar a beber de Él, a empezar a buscarlo, a aprender. ¿Por qué? Porque este lugar tal vez es chico, pero el Señor te quiere decir en esta noche, comienza a comer porque este lugar se va a agrandar. Comienza a aprender a avanzar, a crecer, porque este lugar no va a quedar así como está. Aleluya, gloria a Dios. Santo Espíritu de Dios. Y cuando estábamos en medio de la alabanza, el Señor me ministraba con una palabra de renuevo. Porque el Señor en este mismo día me dio la palabra. Yo le decía, Señor, ¿qué tengo que anotar, Señor? ¿Qué tengo que dar, Señor? Y Él nada, no me respondía. Yo preocupado, nervioso. Pero el Señor me sorprendió porque en esta noche me trajo la palabra de renuevo. Que el Espíritu Santo me ministraba que tenemos que renovarnos en el Espíritu. Porque muchas veces venimos a este lugar y hacemos siempre lo mismo. Eso es lo que el Espíritu Santo me decía en esta noche. Tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para que cosas diferentes sucedan. Porque dice su palabra, ¿no? Que en los tiempos de antes, ¿no? En el libro de los hechos, ¿no? Si leemos su palabra, dice que los apóstoles hacían milagros, señales, hablaban en distintas lenguas, eran llenos, como en el Pentecostés, que tú bien sabes la palabra, ¿no? Pero esa palabra hay que vivirla hoy, hay que traerla en este tiempo, porque escasea. Porque hay muchas iglesias apagadas, turbadas, que muchas veces el Espíritu no se manifiesta. Pero doy gloria a Dios porque los pastores de este lugar todavía siguen avivando el don de Dios que está en este lugar. Que está sigue ardiendo. No hay muchas iglesias se ve, como el pastor decía, si en lo poco le somos fieles, el Señor en lo mucho te va a poner. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta noche. Te dice, no te canses, sigue comiendo, sigue bebiendo. Aunque tengas dinero o no, porque dice, los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio. No hace falta que tengas un valor, no hace falta que tengas dinero, no hace falta que tengas la ropa más bonita, no hace falta que tengas la mejor casa, la mejor familia, no hace falta que tengas ese valor del hombre, de la mujer que te felicite. Ay, qué bien estás. No, el Señor te dice, no hace falta eso, te está diciendo en esta noche. No hace falta que tengas cosas que agraden al hombre, a la mujer, no hace falta que tengas tus gustos o no. El Señor en esta noche te dice que Él te va a dar lo que te hace falta.
Versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y el Espíritu Santo de Dios me ministraba con esta palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra en lo espiritual? Porque dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y esta palabra no quiere decir que vos no gastás el dinero en la comida, en tus hijos, en tu familia, en el comer, en el comprar alimentos, sino que esta palabra, el Espíritu nos lleva más profundo. ¿Por qué? Porque el Señor, cada vez que el Señor te entrega una palabra, siempre hay más profundidad. Siempre hay que leerlo una y otra vez, porque ahí el Espíritu Santo te va a ministrar y ahí Él te va a enseñar. ¿Cuánto dicen amén? Y lo que me ministraba era, ¿por qué gastáis en el dinero que no es pan? Muchas veces gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero en otras cosas y no en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pan, como les dije, representa la espada, representa la palabra del Señor. El pan también representa a Cristo, porque si bien sabemos que en la Santa Cena nosotros recordamos al Señor con el pan por el cuerpo de Jesucristo y el vino por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué te quiero decir, iglesia? Que nosotros tenemos que comenzar a gastar en lo espiritual, a gastar en la iglesia lo que hace falta. ¿Alguna vez le has preguntado al pastor qué hace falta en este lugar para comprar? ¿Alguna vez le has preguntado a tu pastor, a tu pastora, a los líderes lo que hace falta en este lugar? ¿Hace falta comprar algo? Porque hay que tener fe, hay que comenzar a preguntar, a hacer, no gastar, malgastar en nosotros mismos. Pero tal vez pensamos ahora tal vez pensamos ahora no, pero yo no tengo ni para mí y voy a poner para la iglesia. Yo te digo que es mejor poner todo en la iglesia antes que en tu casa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que primeramente su reino es su justicia y las demás cosas vendrán por añadido. Y su palabra no miente. En esta noche el Señor te dice que su palabra no miente y es necesario que comiences a sembrar, porque este lugar no va a quedar así. El Espíritu Santo de Dios me ministraba muy fuerte que Él quiere renovar. Él está renovando este lugar, Él quiere cambiarlo, porque por muchos años siempre ha sido lo mismo. Ustedes no saben las frustraciones de los pastores que día a día se preocupan, se afanan por qué hacer con este lugar, cómo van a levantarlo, cómo van a edificar. Y eso tienen que hacerlo ustedes. Esto tiene que comenzar a levantarse los hijos de este lugar, porque dice su palabra que todo va a venir por añadido. ¿Cuánto dicen amén? Entonces dice su palabra que no tenemos que malgastar en lo que no es pan. Entonces tenemos que comenzar a comprar bien lo que el Señor nos da, porque todo lo que el Señor nos da proviene de Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Más adelante dice, versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El Espíritu Santo, con esta palabra que quiere decir que van a correr mucha gente en este lugar, porque lo del Señor siempre es grande, es infinito. Nunca hay un límite, nunca hay un techo, no hay barreras, no hay nada que puede pedir su gloria, su presencia. Entonces por eso te digo, iglesia del Señor, que es el tiempo que sigas impartiendo el fuego, porque este ministerio se llama impartiendo el fuego. Amén. Hay que seguir impartiendo ese fuego. ¿Por qué? Porque muchos van a correr. ¿Por qué? Porque tú eres un honrado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces si tú eres un honrado del Señor, el Señor te va a honrar también afuera, no solamente en este lugar, sino en tu casa, sino en la calle. El Señor mismo te va a decir qué hacer, cómo moverte. Así que prepárate, porque la bendición, la honra del Señor van a correr hacia ti. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto que está cercano. Este versículo es el que más me impacta. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos de este lugar y no seguimos buscando de su presencia. Seguimos en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en los chicos, en el jardín, en el colegio, en cuantas cosas, pero nunca le damos un tiempo al Señor. Y me ha pasado, yo todo lo que estoy diciendo en este lugar, el Señor primeramente me hizo meditarlo conmigo mismo. Yo no voy a predicar algo que el Señor no me hizo pasar. Entonces, el Padre en esta noche quiere que sigamos buscándolo. ¿Por qué? Porque va a haber tiempos difíciles, que se va a levantar el anticristo.
Van a levantarse a querer perseguir la iglesia, no vamos a poder predicar, no vamos a poder entrar en la presencia libremente. Y el Señor quiere que lo busque mientras pueda ser hallado. Porque va a haber tiempo que no lo vamos a poder buscar, no lo vamos a hallar por causa del pecado, por causa de la falta de amor, de la falta del perdón. Por eso el Espíritu Santo me ministraba que es importante perdonar. Porque muchas veces nos perdonamos, venimos a la iglesia como si nada y salimos y tenemos falta de perdón, tenemos rencor. Y muchas cosas que nos estancan a entrar a la presencia del Señor. Y por eso muchas veces al Señor nos cuesta entrar a su presencia, nos cuesta discernir, nos cuesta activar los dones, nos cuesta despertar el Espíritu que el Señor tiene en cada uno de nosotros. Cuando dicen amén. Amén. Porque nosotros somos templo de su Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para servirle y para ser de bendición. Porque hay mucha maldición en esta tierra, así como en este barrio, así como en esta ciudad. Cuánta droga, cuánta delincuencia, ¿no? Por estas cuadras. Pero el Espíritu Santo de Dios te dice en esta noche que es necesario. El Señor te ha plantado en este lugar porque quiere que la presencia del Señor en ti sea fuertemente. ¿Para qué? Para impartirla. Tienes que comenzar a llenarte. ¿Para qué? Para impartirla en este barrio, en esta cuadra. Porque el Espíritu Santo quiere renovar. Él va a renovar, Él quiere renovar a su iglesia con esta palabra. Quiere que tú lo busques continuamente, porque dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle tanto que está cercano. Hay como decir esta palabra, porque todos bien sabemos que en la obediencia está la bendición, y si obedecemos a estos versículos, a esta palabra que el Señor está dando en esta noche, te aseguro que va a haber una bendición tan grande. Te aseguro que el Señor va a responder, va a confirmar lo que tú tanto estás esperando. Entonces comienza a buscarlo más sobrenaturalmente, entonces comienza a pedirle inquietamente más, no te canses, porque no es siempre lo mismo, siempre hay algo mucho más sobrenatural, siempre hay algo. ¿Por qué? Porque me ministra ahora el Espíritu Santo de Dios, que cuando los apóstoles, los escogidos del Señor como Pedro dice que caminaba por las calles y su sombra sanaba a enfermos. Y muchas veces nosotros no creemos en esas cosas. Nosotros muchas veces no sanamos a nadie, muchas veces nos guardamos todo para nosotros mismos y no impartimos, no hacemos nada en cambio del otro. Y el Señor mismo mandó en un mandamiento que hay que amar al prójimo. Cuando dicen amén. Y amar al prójimo también es sanarlo, es curarlo, como el buen samaritano. Cuando dicen amén. La historia del buen samaritano dice su palabra que había un hombre tirado, casi muerto. Pasaron 3 hombres y ninguno tuvo misericordia de él. Lo vieron tirado, muerto, y ninguno fue capaz de levantarlo. Pero el buen samaritano pasó y Dios tuvo misericordia y lo vendó. Lo sanó con aceite, con vino. Y eso en esta noche quiere impartirte el Espíritu Santo. Quiere darte de su aceite, de su vino. Cada culto que tú vengas, pídele al Señor más de su presencia, más de su aceite fresco, del vino espiritual. ¿Por qué? Porque el vino representa su sangre. Porque el aceite representa la consagración, la santidad, la purificación. El Señor te quiere purificar, el Señor te quiere llenar. ¿Para qué? Para llenar a otro. Porque en este barrio hay muchos heridos, en estas casas los vecinos necesitan de ti, de tu palabra. Así como se ha levantado campaña, así como se ha levantado cuántas cosas en este lugar, el Señor quiere que seas como ese buen samaritano para que sigas impartiendo y llenándose. ¿Cuánto dice amén, iglesia? Gloria a Dios. Y el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Vio cómo Dios es perdonador? Como dice su palabra que Él perdona al inicuo, al vil, al menospreciable, al más pecador, así como lo hizo con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un asesino, ¿no? Perseguidor de la iglesia. El Señor salió a su encuentro y pudo ver a Jesús. Él queriendo matar a su iglesia, Él queriendo, ¿no?, ser un asesino, hacer lo que Él quería. Y conocía del Señor. Pero Jesús se le apareció igual así en esta noche. Quiere hacerlo con tu casa, con tu familia, con tu vida. Porque si tú estás solo, tú vienes solo. O vienes tal vez abatido, con problemas, preocupaciones. Te aseguro que el Señor le va a salir al encuentro al más peor de todo, de tu casa.
Le va a salir al encuentro, va a cambiar así como lo hizo con Saulo y así también como lo hizo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para el Señor nada es imposible. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, tenemos que comenzar a pensar como el Señor piensa. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros muchas veces pensamos, ¿no? En decisiones, en qué tomar, en qué hacer, en cómo caminar. Y muchas veces nos erramos, nos equivocamos y decimos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no le preguntamos al Señor? Porque pensamos en nosotros mismos, caminamos como nosotros queremos. Y tenemos que comenzar a pedirle consejo al Señor en intimidad. ¿Para qué? Para que el Señor nos perfeccione en su camino. Porque sus pensamientos son de bien y no de mal. Él nunca va a pensar mal de ti, nunca piensa mal de sus hijos, de su casa, de su iglesia. Entonces el Señor tiene pensamientos de bien para este lugar, para esta casa. El Señor trae recompensa. El Señor va a hacer en tu vida. Porque no te has quedado a pesar de la lluvia. Porque a pesar de todo tú sigues danzando, alabando al Señor. Y el Padre Santo en esta noche algo va a hacer con los hijos y hijas que están en este lugar, en esta noche. No importa, pastora, los que se quedaron. Tienen que comenzar a formar a los que siempre están, a los que permanecen. Dejen de renegar con los que no vienen. Tienen que comenzar a crecer, a multiplicarse en aquellos que están dispuestos a la obra del Señor. Cuando dicen amén. Dice su palabra que Jesús enseñó que hay que tomar el arado. El arado es una máquina que trabaja la tierra, que construye la tierra. ¿Para qué? Para sembrar. Y para que una siembra caiga en una tierra tiene que llover. Y qué tremendo, porque en esta noche ha llovido. Y el Espíritu Santo de Dios quiere que tomes en esta noche el arado. ¿Para qué? Para construir la tierra. Porque si en este lugar llueve, no es en vano. Usted tiene que ver todo espiritual. Si en este lugar cae por el techo, ¿no? Lluvia, gota de bendiciones, el Señor que derrama de su lluvia. Es el Señor que derrama de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que tú te actives en pie de guerra y comiences a clamar. ¿Y orar para qué? Para que el Señor renueve todo. ¿Para qué? Para que tú construyas la tierra. ¿Para qué? Para que el Señor haga que esos frutos crezcan en este lugar. Cuando dicen amén, den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor quiere que te prepares con el arado. El Señor quiere que comiences a hacer algo que nunca hiciste. Comiences a crecer, a avanzar, no quedarte siempre lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo su palabra, amén. En el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tremenda palabra poderosa, amén. ¿Por qué? Porque yo recién decía que hay que tomar el arado y construir la tierra. Y acá dice su palabra que el Señor da semilla a aquel que siembra y pan a aquel que come. Por eso es necesario que comencemos a sembrar en palabra, en oración, en búsqueda, en compromiso. Porque si tú te estás comprometiendo, le das más tiempo a la iglesia, al Señor. Te aseguro que el Señor te va a dar esa semilla, te va a dar ese pan, te va a dar ese trigo, te va a dar esos frutos que a ti te hace falta. ¿Para qué? Para que crezca. Para tu casa, para el día de mañana nada te va a faltar, el Señor te va a dar. Cuando dicen amén, ¿por qué? Porque estás sembrando, porque sigues persistiendo a pesar de todo. Cuando dicen amén. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Así en esta noche esta palabra no tiene que volver vacía. Así esta palabra en esta noche, tú te la tienes que llevar guardada en tu corazón. Cuando dicen amén. Te la tienes que llevar y caminar, no dejarla pasar por alto, porque muchas veces oímos la palabra del Señor, no entra por acá y no sale por el otro lado. Así como muchas veces, ¿no? Tal vez los pastores, tal vez nuestros propios padres no nos dicen una cosa y nosotros no, vamos por otro camino. Y eso me ha pasado, por eso lo digo.
Y eso es lo que el Señor en esta noche no quiere que hagamos, sino que esta palabra pueda entrar y pueda dar fruto y penetre hasta los tuétanos, que son los tuétanos lo más profundo de los huesos, de las entrañas de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y que el Señor creó. Y cuando la palabra entra bien profundamente de nosotros, eso se va convirtiendo en nosotros y comienza a dar vida. ¿Cuánto dicen amén? Porque muchas veces va a querer venir la muerte, la depresión, el querer dejarlo todo. Pero si la palabra del Señor entra, te aseguro que siempre cuando venga la prueba, la lucha, la amenaza, esta palabra va a estar y va a dar vida. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es necesario que la palabra del Señor se guarde. Por eso es necesario que la palabra de Dios pueda estar en tu corazón. ¿Por qué? Porque tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. Qué tremendo, como dice que los árboles dan palmadas de aplausos al ver que tú te gozas, al ver que tú alabas, que tú sigues. Y los árboles que representan, el árbol también representa a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús plantó en nosotros un árbol de vida para que demos fruto. Porque nosotros teníamos una raíz de amargura, una raíz de pudrición, una raíz de muerte, que ni tendríamos que estar vivos, pero por esta cruz nosotros estamos hoy aquí, ¿no? Entonces el Señor plantó un árbol de vida, ¿para qué? Para que demos fruto, fruto de su Espíritu Santo, que sería amor, paciencia, mansedumbre, para que demos los frutos de Jesús, para que comencemos a predicar los frutos, ¿no?, de su palabra, los frutos de su palabra, para que comencemos a crecer. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 13 dice, en lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será arraigada. El Señor quiere crecer en aquella tierra que tal vez ha querido crecer muchas cosas malas, tal vez espinos, tal vez frutos podridos, tal vez desobediencia, tal vez pecado, maldad. El Señor quiere quitar esos frutos y quiere poner los frutos de su Espíritu. ¿Para qué? Para que puedas cambiar sobrenaturalmente. Cuando dicen amén. El Señor quiere que comiences a entrar más profundamente para poder marcar un antes y un después en tu vida. No importa qué edad tengas, no importa si eres chico, si eres grande, el Señor contigo lo hará, porque si lo hizo con Abraham, con Sara, que llevan a cumplir 100 años, recién ahí le dio un hijo, recién ahí se cumplió la promesa que el Señor tenía con ellos, ¿no? ¿Cómo no el Señor lo va a hacer con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Y así como está, yo quiero que vaya al libro de Marcos, amén. Libro de Marcos. Santo Espíritu de Dios. Marcos capítulo 3, amén. Marcos 3, versículo 31. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Tremenda palabra, amén. Y le ministraba también con esta palabra. ¿Por qué? Porque anteriormente leíamos, ¿no?, que hay que buscar al Señor, que hay que comenzar, ¿no?, a creer en su palabra, a empezar a dar fruto, ¿no?, como decíamos recién, pero para nosotros poder crecer, para poder entrar en su gratitud, en su gracia, en sus bendiciones, ¿no?, para poder comprar sin dinero, para poder activar esa fe. Muchas veces tenemos que sacarnos cosas de al lado.
Muchas veces hay que quitarnos, no hasta nuestra propia familia. Así como Jesús dijo, ¿no? Porque Jesús mientras predicaba, Él siempre estaba con sus discípulos, siempre estaba con otra gente, no con los de su propia sangre. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros damos más tiempo con los de nuestra casa que con los de la iglesia. Muchas veces preferimos más a los que amamos que a los que no amamos. Muchas veces hacemos diferencia. Y eso el Espíritu Santo también me ministraba y es muy importante podernos familiarizar, poder crecer también con el otro que aquel tal vez no te hace caso, tal vez es el más débil, tal vez el que menos cree, el que menos sabe, el más duro. Y ahí es el que el Señor donde te quiere tratar. Ahí donde el Señor te quiere tratar en su casa, que comiences a familiarizarte con la iglesia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Porque nosotros somos un cuerpo. Dice su palabra que Pablo, no sé si en Corintios o en Gálatas, habla de que somos un cuerpo. Está la cabeza, están los brazos, los pies, el pectoral. Y todo el cuerpo es muy importante. Y si hace falta una parte del cuerpo, hace falta algo. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros entonces, así como Jesús lo dijo aquí, ¿no? Dijo en el versículo 34, amén, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y eso el Señor quiere que tú hagas en esta noche, que en el cuerpo de Cristo pueda decir que ellos son mis hermanos y mis madres, y mi madre y mi padre. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a la casa del Señor solo y decimos: pero vengo solo, no viene mi familia. Pero tu familia está en este lugar. Cuando dicen amén. ¿Por qué? Porque si Jesús declaró eso, también tú lo tienes que creer. Tú tienes que vivir conforme a como Jesús vivió. Cuando dicen amén. Y si Jesús lo dijo, el propio Jesús lo dijo, no como tú lo vas a creer y decirlo. Tienes que comenzar a crecer con los pastores de este lugar. Tienes que comenzar a amar más a este lugar. ¿Para qué? Para que crezca. Primeramente, amén, hay que poner esto que cuesta. Aunque muchas veces no entendamos, tenemos que ser obedientes a su palabra. Aunque muchas veces nuestra familia misma nos diga fanáticos, aunque nuestra propia familia no nos critique, porque a mí me ha pasado. Yo tengo 18 años, amén, con un padre espiritual que es pastor, que es mi padre de sangre. Pero yo tenía una madre apartada, ¿no? Que yo me convertí, yo me tuve que ir de los brazos de mi mamá, tuve que empezar a criarme en el camino del Señor con mi padre, porque con ella no podía criarme en el camino del Señor. Entonces yo tuve que dejar madre, tuve que dejar a mis 3 hermanitos, tuve que dejar costumbre, tuve que dejar el fútbol, tuve que dejar muchas cosas, ¿no? Que tal vez hacía desde chico, que en la calle, que esto, que el otro. Y me puse al 100 con el Señor, ¿no? Todas las pilas. Pero muchas veces el enemigo quiere quitarte esas pilas a través de tu familia. Porque mi propia madre ya me juzgaba, me decía: no, vos sos un fanático, no, que nada que ver lo que estás haciendo, volvé, estás mal, hijo. Y me decía muchas cosas, ¿no? Que tal vez era para quitarme del camino. Pero me tomé muy fuerte de la cruz del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito muy grande con cada uno. Y muchas veces el enemigo va a usar hasta tu propia sangre. ¿Para qué? Para quitarte. Te va a quitar. Te va a doler, te va a hacer. Se va a meter, no donde más te duele. Se va a meter para quitarte del camino donde te tocan eso más preciado, más amado. ¿Para qué? Para que lo dejes todo. Y el Señor probó mi corazón. El Señor me probó a ver si yo seguía, a ver si yo opinaba. Y yo la única cosa que hice es callarme y seguir sirviendo al Señor. Le entregué mi vida por completo. Ya ni salía de mi casa. Todo el tiempo en la iglesia, no, pero eso no fue en vano. ¿Por qué? Porque yo no lo hacía por recompensa, por beneficio, sino lo hacía por amor a Él. ¿Por qué? Porque Él me rescató de donde yo no merecía ser sacado, de lo más vil, de lo más menospreciado, así como lo hizo con cada uno de nosotros cuando dicen amén. Porque somos pecadores, somos unos simples seres humanos que no merecemos de su perdón. Somos unos simples seres humanos, ¿no? Que tal vez, ¿cuántas cosas hemos hecho? Hemos herido, tal vez hemos matado, tal vez hemos sido mala influencia. Yo quiero que usted, iglesia, cierre sus ojos. El Señor quiere ministrar.
No se enfoque en mí, enfóquese en su presencia. Y el Espíritu Santo de Dios me hizo aprender a depender de Él. El Espíritu Santo de Dios quiere que dependa solamente de Él. Que no mires atrás. Que comiences a entrar más en su presencia, porque el diablo mismo va a querer entrar para quitarte de ahí, para querer quitarte de tu intimidad, de tu servicio. El enemigo va a usar cualquier cosa, pero ahí el Señor se mete y siempre te va a levantar, siempre te va a abrazar, siempre te va a sacar del lodo de donde has salido. Nunca te olvides de donde el Señor te ha quitado, que nunca se te olvide de donde Dios fue a buscarte para que le sirva. Entonces, nuestro evangelio, nuestra vida es por amor a Él. ¿Por qué? Porque su amor lo hace fuerte. ¿Por qué? Porque su amor nos levantó. ¿Por qué? Porque Él es más fuerte que todo. Él fue más grande que todo. Más grande que toda tristeza, que todo enojo, que todo hurto. Y tendríamos que estar vivos tal vez. Hasta yo mismo lo digo. ¿Por qué? Porque yo tendría que estar preso. Yo me juntaba con gente que vendía droga, con gente que muchas veces hacía lo malo en la calle, que robaba, que esto, que el otro. Pero ¿sabe una cosa? Que el Señor nunca me permitió robar, nunca me permitió drogarme. Yo nunca he probado droga en mi vida. Y el Señor me permitía rodearme con ellos, pero siempre me cubría. Siempre había algo que yo le decía que no cuando me querían convidar. Cuando querían que yo me meta ahí a hacer lo mismo, yo siempre decía que no y no sabía por qué. A veces venían los deseos, los pensamientos, pero yo siempre decía que no. Que no, siempre había como una batalla, ¿no? Como que de un lado, así como los angelitos, ¿no? Y el diablo, así como el dibujito de Tom y Jerry. Que en una parte está el angelito diciendo no lo haga, y en otra parte decía hacelo. Y ese era el Espíritu Santo batallando conmigo, ¿no? Por algo yo estoy aquí en este lugar y el Señor me cubrió. Y yo ahora estoy aquí predicando. Y con los chicos que yo me juntaba antes, la mayoría están todos presos. Mire cómo el Señor tiene tanto poder, ¿no?, de guardarnos, porque tal vez conmigo sí lo hizo, pero con otros no. Por eso hay que valorar, hay que apreciar lo que el Señor hace cada día con nosotros. Cuando dicen amén, porque si nosotros estamos en este lugar, hay muchos que no lo están. Por eso tenemos que contar nuestro testimonio, por eso tenemos que guardarnos, a pesar de todo, de la maldad de nuestra boca, de lo que sale de nosotros. ¿Para qué? Para poder ministrar su presencia. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a aquel que está perdido. Porque yo he predicado a aquellos también chicos con los que me juntaba antes, y me escuchan y aprenden y me ven y saben siempre a quién pedirle consejo. Y le doy gracias al Señor porque puedo ser un ejemplo de vida gracias a Él, no gracias a mí, no gracias a mi familia. Por eso el Señor quiere que comiences a entrar más con Él. El Señor quiere que comiences a darle gracias. Porque muchas veces no somos agradecidos, como decíamos hoy el pastor. Muchas veces nos gana la vergüenza, la timidez, y preferimos ignorar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Por eso el Señor te dice en esta noche, ¿no?, que si lo hizo conmigo, también lo quiere hacer contigo y con tu familia. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? También en estos días he pasado una etapa donde me enfermé, donde no podía levantarme de la cama, dolor de garganta, ¿no? Y hoy recién me pude recuperar del todo. Como el Señor acomodó y hizo. Como el enemigo muchas veces se levanta, ¿no?, para que no prediquemos su palabra. Y muchas veces metemos excusa. No, hoy tengo fiebre, no, esto, que el otro. Y a mí me temblaba el cuerpo, me dolía de la cabeza a los pies, todo el hueso parecía que se me iban a quebrar. Me explotaba la cabeza y no sabía qué hacer, y decía, Señor, el sábado tengo que estar en este lugar, Señor. Y muchas veces ahí comenzamos a dudar, y muchas veces ahí nos quedamos, ¿no?, como unos cuantos hicieron hoy. Pero el Señor quiere que comiences a confiar en Él, a comenzar a clamar. ¿Por qué? Porque tu oración tiene poder para no quedarte sin ninguna circunstancia, a pesar de que se levante lo que se levante. ¿Por qué? Porque a Jesús se le levantó todo, pero igual Él siguió cargando la cruz. Aunque lo escupieron, aunque le pegaron, aunque se burlaron de Él diciéndole que era hijo del diablo, que era un brujo, que no era hijo de Dios.
Él siguió siendo fiel y verdadero, tomando su cruz para que nosotros hoy en día estemos en este lugar. Por eso, no es fanatismo, es amor. Por más que estemos enfermos, por más que estemos mal, pisados, destruidos, caídos, con cuánta preocupación y cosas que no hacen falta el día de mañana, ¿no? Cuántos afanes, cuántos deseos que tal vez no podemos cumplir, cuántos sueños, ¿no? Que tal vez perseguíamos y no pudimos hacerlo. Pero el Señor también hizo eso de todo un lado. ¿Por qué? Porque Jesús ni merecía ser maltratado. ¿Por qué? Porque Jesús lo tenía todo en el cielo, pero Él bajó en forma de hombre para dártelo todo a ti. Entonces, ¿cómo no tú dárselo todo a Él? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario darlo todo. Por eso es necesario comenzar a levantar el ánimo, a comenzar a entrar en la guerra espiritual, a comenzar a levantarnos como guerreros, como guerreras, a cuidar su presencia, que aunque el mundo se levante, que aunque se levante el presidente, cualquier cosa a querer, ¿no? A querer bajarnos a la iglesia, tal vez el clima, tal vez en la familia, cuántas cosas se levantan hoy en día para querer quitarnos, hasta la economía. Tenemos que comenzar a ser como Jesús, a que la tentación no nos gane, a que la debilidad no nos gane, sino ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice su palabra cuando dicen amén. Por eso es necesario ser como Jesús. Por eso es necesario esta palabra, la que leía el Marco, me ministraba. ¿Por qué? Porque como le estaba contando mi testimonio, que mi madre se me levantó, ¿no? Pero hoy en día, hoy antes de venir, me llamó y me decía, hijo, estoy contenta, hijo, estoy feliz, hijo, volví a servir al Señor. Y ella está sirviendo, está yendo a la iglesia a través de mí, y me comentó y me dijo, el Espíritu Santo me mostró cómo vos orabas, cómo vos llorabas por mi vida, por tus hermanos. Y me ministraba muy fuerte porque eso es algo muy íntimo que yo no se lo he contado a nadie, pero el Señor se lo reveló a ella. ¿Para qué? Para que ella se convierta. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas, tal vez, muchas veces, dudas de tu propia familia, tal vez. ¿Cuántos años renegando con la misma persona? Pero sí, el Señor lo hizo conmigo con 18 años, transformando a una mujer de 40 años que hace muchos años que no volvía a la iglesia, que no quería saber nada, que cuántas cosas tenía en su vida, pero el Señor se le salió en el encuentro. ¿Por qué? Por causa de una oración que permanecía. Cuando dicen amén. Por eso quiero impartirte este testimonio, estas palabras que estoy contando. ¿Para qué? Porque no es en vano. Es necesario que comiences a familiarizarte primero con lo de la iglesia. ¿Para qué? Para que tu casa venga a ser como Jesús. Apuntar primeramente a la iglesia, a nuestra familia, a nuestro socorro. Como dijo David, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y muchas veces nuestro socorro viene de otras cosas. Y el Señor te dice en esta noche que comiences a socorrer del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que comenzar a permanecer con esa fe, a permanecer, ¿no? Con esa fidelidad al Señor, porque Él es fiel y verdadero. A levantarnos, ¿no? Tenemos vida, tenemos paz, tenemos aliento, ¿no? El Señor siempre te da vida. Si estás hoy aquí, es porque el Señor algo grande tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tienes que comenzar a activarte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya, Santo Espíritu de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Esta palabra en esta noche quiere que te lleves. Esta palabra el Señor quiere que puedas levantarte, ¿no? Y ser un sediento y decirle, Señor, dame de beber. Señor, no puedo más. Señor, necesito más de ti. Señor, dame de beber. Señor, no tengo economía. Señor, no tengo, más hace falta muchas cosas. Tal vez trabajo, tal vez no he estudiado, tal vez cuántas cosas más hace falta, pero tú tienes que declarar, yo contigo lo tengo todo. Yo voy a comprar sin tenerlo. Yo voy a hacer, aunque parezca todo lo contrario. Así el Señor va a hacer en este lugar y en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche quiero que actives esta palabra y comiences a levantarte, amén, con esta palabra. Ponte de pie, iglesia, amén. Hasta acá ha llegado la palabra del Señor.